Hola, buen día. Mi nombre es Raúl Dembelembe. El motivo de este video es para contribuir de alguna forma con el trabajo que está haciendo André sobre la historia africana y en especial la historia del Congo. Yo llevo viviendo en México ya 12 años, pero obviamente viví mucho tiempo de mi vida allá en el Congo y les voy a dar mi parte o mi punto de vista sobre la historia que sufrimos con Leopoldo II. Para esto y, hice un pequeño escrito para no perderme, digamos, de la idea central que es este tema. Pues sin más, vamos a comenzar. Considero que la historia que vivió en mi país con Leopoldo II ha sido la misma historia que han vivido muchas otras culturas, perdón, que es en donde llega el colonizador y pretende dominar y cambiar todo, porque que a su parecer está mal. Y eso lo vemos pues desde aquí en América con la llegada de Cristóbal Colón y después con todas las guerras y la desaparición de los aztecas, ¿no? Aquí tal cual fue una desaparición masiva, tal cual por así decirlo. Y bueno, seguimos a lo largo de toda América, es la misma historia que se ha venido repitiendo y en Asia y en África y bueno, en todos lados. Ahora bien, este señor llegó al Congo y descubrió un nuevo mundo al cual transformó por completo y lo transformó socialmente, económicamente y por supuesto políticamente. Pero como siempre, esa transformación nunca se da de forma positiva, todo lo contrario, perdón. Se habla de un salvajismo y una barbaridad inconcebible por la mente humana. Se habla de una crueldad y una ambición tan desenfrenada que llevó a su muerte a 15 millones de personas. Francamente, no sé, esto simplemente se escribe o se habla y ya, pero es inimaginable visualizar 15 millones de personas muertas. Pero esto es lo que nos habla la historia. Nos habla de una persona que reinaba un país en donde no había una necesidad tan fuerte como para realizar un acto de esta forma. Cuando sucedió todo esto, Bélgica estaba en un momento muy bueno económicamente o políticamente hablando. Era un país industrializado, era un país con muy buena riqueza. O sea, era un país que no necesitaba, digamos, saquear a otro para, digamos, salir a flote o que tuviera alguna guerra o algo, no. O sea, estamos hablando de un país próspero en su momento. Pero que todo esto no fue motivo suficiente para este señor como para detenerse o para reflexionar dos veces antes de hacer todo lo que hizo. Ahora bien, se habla que quería liberar al Congo, pero yo me pregunto, ¿liberarlo de qué? En realidad no había un motivo para liberar. O sea, yo llego, por ejemplo, llego a México y yo quiero liberar a los mexicanos, pero ¿liberarlos de qué? De sus costumbres, de sus dioses, liberarlos de sus creencias, liberarlos de qué. Y esta fue la imagen que presentó Leopoldo en Europa, que presentó en Bélgica. La imagen de llegar a evangelizar o llegar y rescatarlos, ¿no? De su salvajismo o de su incivilización, que es lo que se pensaba en ese tiempo. Y esa era la idea que todos teníamos. Pero bueno, como bien podemos ver y según la misma historia, este personaje, perdón, había presentado un esquema de transformación enfocado sobre todo en un proselitismo religioso. Y por eso es que se cree que es por eso que yo creo, ahora más que nunca, que tiene mucho que ver de similitud con las demás historias. Porque cuando se llegó al nuevo mundo, se descubrió el nuevo mundo en América, pues primeramente la principal idea fue el proselitismo religioso. Empezaron a llegar todo grupo de religiosos, desde jesuitas, franciscanos, etcétera, 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 como hasta el día de hoy lo sabemos. Pero desgraciadamente no nada más se habla de este proselitismo,
porque considero todavía que de haber sido nada más el querer convencer a los demás de su creencia, de su religión y querer transformar, bueno, todavía es un poco más aceptable, pero en realidad simplemente fue una máscara para implantar el sistema de extracción, que es lo que él finalmente le importaba. El sistema de robo y de asesinatos y de saqueo total, sin importar quién fuera, hombre, mujer, niño, niña, con todo arrastró. Y bueno, yo me pregunto qué hubiera sido del Congo de no haber aparecido este personaje para interrumpir su historia. No sabemos qué hubiera sido, si seguiría siendo todavía el reino que era, si quizás alguien más hubiera llegado en lugar de Leopoldo y hubiera conquistado de la misma forma. Lo curioso es que el Congo en su momento era un imperio muy temido, fue un imperio muy grande y muy fuerte. Entonces cuando llegan estas personas, yo no sé de qué forma se da esta conquista tan fuerte y tan masiva como para permitir llegar hasta este punto. De lo que sí les puedo hablar es de la realidad y la actualidad que se vive en el Congo. Y bueno, para poderles hablar de esta realidad o de esta actualidad que se vive en el Congo, lo voy a separar en tres ámbitos. Uno es ideológico, el social y el político. De entrada, empezaré hablando de la forma como se ve al hombre blanco, de la sobrevaloración que hay hacia el hombre blanco. Esta sobrevaloración va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver o imaginar. Yo recuerdo que lo veía en todos lados, empezando simplemente por los estándares de belleza. Entre más clara es tu piel, más bonita o más guapo eres. Entre más liso o más alaciado tienes tu cabello, más guapo o más cumples con los estándares establecidos de belleza. Y bueno, esto simplemente viéndolo desde el aspecto estético, si lo queremos ver así. Pero también viene la parte social, en donde, por ejemplo, en las escuelas no se impulsa el habla, el hecho de hablar idiomas étnicos o dialectos, como decían algunas otras personas, sino todo lo contrario, a veces es motivo de burla o de vergüenza ver a alguien que hable idiomas de su región o de su etnia. Entonces, por ejemplo, yo hablo dos dialectos del Congo y bueno, orgullosamente si pudiera hablar más, pues lo hablaría. Pero a lo que voy es que en lugar de que haya una promoción o que se impulsen este tipo de situaciones,